Hay momentos en la vida en los que el peligro no llega con ruido. No llega con advertencias. Llega despacio. Con una sonrisa. Con pasos suaves en la oscuridad. Y cuando finalmente lo ves, ya está demasiado cerca. Estas son 3 historias reales. 3 personas que sobrevivieron a algo que no deberían haber tenido que vivir. Sus experiencias no son ficción. No son leyendas urbanas. Son hechos documentados, narrados tal como ocurrieron. Escucha con atención. La primera historia comienza en Seúl, Corea del Sur. Una joven irlandesa había llegado a la ciudad para estudiar. Tenía energía. Tenía curiosidad. Y tenía, como cualquier persona joven lejos de casa, el deseo de conectar con alguien. No quería algo superficial. Solo quería vivir la cultura, conocer gente, experimentar algo nuevo. Una amiga le recomendó una aplicación de citas para conocer coreanos que hablaran inglés. Así podría sumergirse en la cultura local de una manera más auténtica. Llevaba apenas 3 semanas en la ciudad cuando hizo match con alguien. Lo llamaremos Tim. Tim parecía normal. Hablaba bien. Se mostró amable desde el primer mensaje. Propuso una cita para tomar té cerca de la universidad de ella. Cuando él quiso pasar a recogerla a su dormitorio, ella declinó. Vivía en un edificio solo para mujeres y prefirió quedar en un punto público. Él no le gustó esa idea. Esa incomodidad debería haber sido suficiente señal. La noche de la cita, ella esperó. 10 minutos. 20. 1 hora. Cuando le escribió preguntando dónde estaba, él respondió que simplemente quería hacerla esperar. Ella lo interpretó como una broma torpe. Le mandó un emoji riendo. Siguió esperando. Cuando Jen por fin apareció, algo no encajaba. No era su físico. Era su energía. Se acercó demasiado rápido. Respiraba de una forma extraña, pesada, como si cada exhalación tuviera una intención. Y antes de que ella pudiera decir nada, él habló primero. Le dijo que no era tan blanca como esperaba. Que su piel era más oscura de lo que pensaba. Que sus ojos no eran verdes. Ella preguntó si lo había entendido bien. Él confirmó. Palabra por palabra. Durante toda la cita, él repitió esas observaciones. 3 veces le dijo que ojalá sus ojos fueran más verdes. Ella respondía con calma, intentando normalizar algo que no tenía nada de normal. En el local de té, él eligió su bebida por ella. Insistió en que tomara un tipo específico. Ella aceptó. Pensó que quizás era costumbre cultural. Intentó darle el beneficio de la duda. Ese fue otro error. Después del té, él propuso caminar por el campus universitario. Era de noche, pero había buena iluminación. Ella aceptó. Durante el recorrido, él la agarraba sin aviso. La envolvía en abrazos largos y forzados. Cuando ella se apartaba, él intentaba de nuevo. Respiraba contra su cuello. Ignoraba sus señales. Cuando ella le hacía preguntas para intentar conocerlo, él se negaba a responder. En un momento dado, dijo con total seriedad, «Soy un hombre misterioso». Y luego vino la frase que cambió todo. «Quiero ir a un lugar oscuro». Ella se soltó. No gritó. No sabe por qué. Quizás era el miedo. Quizás era el instinto de no escalar la situación. Simplemente comenzó a caminar rápido hacia la calle principal, y él la siguió. Terminaron frente a un hospital cerca del centro. Ella inventó una excusa. Le dijo que podían verse al día siguiente. Le prometió que le escribiría. Solo quería que se fuera. Y entonces él se inclinó hacia ella. Ella pensó que iba a besarla. No fue eso. Sintió dolor. Un dolor agudo e inesperado en su rostro. Tardó un segundo en procesar lo que había pasado.
Chem había girado la cabeza y le había clavado los dientes en la nariz y la mejilla. Con fuerza. Como un animal. Ella gritó. Lo empujó. Y corrió. No paró hasta que vio una tienda de conveniencia. Entró, fue directo a la parte trasera y se derrumbó llorando. El dueño del local no entendía lo que pasaba, pero ella rogó en inglés que la dejara quedarse. Compró un helado solo para tener razón de estar ahí. Esperó a que una amiga viniera a buscarla. Esa noche, le escribió a Chem. Le dijo exactamente lo que era. Le advirtió que no volviera a acercarse a ella. Y lo bloqueó. Días después, cuando le contó todo a su madre, fue ella quien conectó los puntos. La fijación con el color de los ojos. La ropa formal y rígida. El té específico. Las frases crípticas. La obsesión por dominar y aislar. Todo apuntaba a una fantasía construida alrededor de una obra de ficción, en la que Chem había encontrado en ella a la protagonista que buscaba. Más tarde descubrió que hay hombres que buscan específicamente a mujeres extranjeras para este tipo de encuentros. Le tenían nombre. Pero esta historia tiene un final diferente al que él planeó. Ella no se fue de Corea. No cerró su corazón. Eventualmente conoció a alguien más. Se enamoraron. Hicieron funcionar la distancia. Y hoy ella vive en Seúl, construyendo una vida que nadie pudo robarle. La segunda historia es más larga. Y mucho más oscura. Ella llevaba 8 años trabajando como mesera. Sabía leer a la gente. Sabía cuando alguien era inofensivo y cuando no. Tenía incluso una historia de vida falsa lista para estos casos. Un novio enorme con mal genio. Vecinos chismosos. Pequeñas mentiras diseñadas para mantener a distancia a quienes se acercaban demasiado. Creció en un hogar negligente y abusivo. Eso le dejó 2 cosas. Una empatía profunda hacia quienes son juzgados injustamente, y un TEP severo que la mantenía siempre en estado de alerta. Siempre pensando en términos de defensa. Siempre evaluando su entorno. Un día llegó al bar un hombre grande y desaliñado. Cabello largo y revuelto. Ropa rota. Y un olor a basura que disparó de inmediato su ansiedad, porque en su infancia, ese olor estaba ligado al caos y al abandono. Pero lo atendió igual que a cualquier otro cliente. Era el día de tacos ilimitados. El hombre se quedó 5 horas. Ella pensó que tenía hambre. Que estaba pasándola mal. Sintió compasión. Volvió la semana siguiente y la pidió a ella específicamente. Trajo correos electrónicos impresos de su exnovia y le pidió que los leyera. Ella los guardó en su bolso sin intención de abrirlos. Pero en él sobrevio su nombre. Esteve. Él empezó a preguntar sus horarios. Ella mintió. Él preguntó detalles personales. Ella inventó respuestas. Solo una cosa real se le escapó sin querer, que su hermana trabajaba en un Subway cercano. Y mencionó su nombre. Lo supo en el momento en que lo dijo. El instinto le avisó que no debería haberlo hecho. Semanas después, Steve llegó furioso porque ella no había estado cuando dijo que estaría. Se acercó demasiado. Le advirtió que la próxima vez sí estaría ahí. Esa misma noche, uno de los cocineros le dijo que había visto un carro lleno de basura durmiendo en el estacionamiento durante varios turnos nocturnos. Era el carro de Steve. Esa misma noche, después del cierre, Steve volvió. Entró al baño y no salió. Ella esperó. Observó. El pánico empezó a crecer. Le avisó al encargado. Encontraron a Steve parado sobre el inodoro, escondido en el cubículo. Lo sacaron. Lo prohibieron. Ella se fue con escolta esa noche, mirando los espejos del carro para ver si alguien lo seguía. Renunció poco después. Meses más tarde, vivía con su hermana en un apartamento. Se fue un fin de semana. El único fin de semana en más de un año que salía de la ciudad.
No lo publicó en redes sociales. Solo lo sabían unas pocas personas de confianza. Cuando regresó, encontraron un panel de la ventana retirado desde afuera. No roto. Retirado con cuidado, para no hacer ruido, sabiendo que alguien estaba adentro. Su hermana había estado en casa todo el fin de semana y no escuchó nada. No había nada de valor en ese apartamento. Era evidente con solo mirar por cualquier ventana. Además, ella había puesto tornillos largos en todos los marcos para que no pudieran abrirse más de 10 centímetros. Esto no era un intento de robo. La noche siguiente, los perros de los vecinos ladraron. Pasos en el patio. Ella tomó el arma, fue a la sala y escuchó. Cuando confirmó que los pasos eran humanos, comenzó a encender y apagar las luces rítmicamente, simulando que señalaba a alguien. Los pasos se alejaron. La semana siguiente, los pasos volvieron. Ella repitió la táctica, esta vez sincronizando cada destello de luz con cada paso. Cuando la persona lo notó, salió corriendo. Ella llegó a la mirilla justo a tiempo para ver una figura grande, con cabello largo y salvaje, correr por el callejón. Buscó los correos de Steve en su bolso. Encontró su nombre completo. Buscó sus registros públicos. Encontró su foto policial más reciente. Le mostró la imagen a su hermana. Su hermana se puso blanca. Steve había ido al Subway donde ella trabajaba varias veces. Le había hecho muchas preguntas. Ella recordaba su sonrisa. La describió como amenazante, fija, como si no fuera del todo real. Y le había dicho su nombre. Su hermana montaba bicicleta al trabajo. Steve la había seguido hasta su casa. Pero nunca le había hecho nada a ella. Tampoco a su novia. Esto era sobre ella. Llamó a la policía esa misma noche. Dio los correos, describió el carro, mencionó al cocinero como testigo. En menos de una semana, encontraron el vehículo abandonado cerca de un lago. Adentro había basura, pertenencias personales, y cientos de páginas escritas a mano. Páginas sobre ella. Sobre su hermano. Sobre la distribución de su apartamento. Sobre su novia. Había una lista de todos los locales Subway que había visitado buscando a su hermana. Y al final, había un plan. Detallado. Sexual. Violento. Un plan para entrar a su casa, hacerle daño a su hermana y esperarla a ella. Lo que pensaba hacerle no lo voy a describir en su totalidad. Solo diré que era lo suficientemente específico, lo suficientemente metódico, como para que no hubiera duda de que esto no era fantasía pasajera. Era una intención. Tanto ella como su hermana ya tenían TED antes de todo esto. Lo que vivieron lo intensificó hasta el punto en que ninguna de las dos ha podido volver a trabajar. Ella tardó 6 horas en escribir esta historia. Dudó mucho antes de compartirla. Pero decidió hacerlo porque quizás, solo quizás, le salva la vida a alguien más. La tercera historia no tiene sangre. No tiene un agresor identificado con nombre. Pero es, de las tres, la que más cuesta sacudirse de la mente. 11 años trabajando en mantenimiento de hoteles. 4 propiedades distintas. Eso te enseña a no sorprenderte fácilmente. Ves de todo. Lo normalizas. Sigues adelante. Pero lo que ocurrió en el Hotel Aldron la primavera pasada no tiene normalización posible. Era un martes cerca de las 11 de la noche. Revisión rutinaria del sistema VAC en el 4º piso. Entonces llegó una llamada por radio. Una queja de un huésped. Habitación 1312. Problema en el baño. Voz tranquila, sin urgencia, como cualquier otra llamada. Llamó a recepción para confirmar el ticket. Hubo una pausa. Más larga de lo normal. Maya, la recepcionista del turno nocturno, le pidió que repitiera el número. Él lo repitió. Dijo que debía ser un error del sistema. Él fue a revisar de todas formas.
La puerta de acceso al piso 13 estaba detrás de una entrada utilitaria en el piso 12. La había pasado 1000 veces sin pensarlo. El cerrojo era viejo. Del tipo que debería estar completamente oxidado, inmóvil. No lo estaba. Se movía con dificultad, pero se movía. Empujó la puerta con el hombro. Cedió. El olor llegó primero. Décadas de aire estancado. Y debajo de eso, algo más. Algo que no debería estar ahí. Algo que olía a presencia humana. Usó su linterna. La alfombra era de un patrón antiguo, de los años 80, cubierta de polvo. El papel tapiz se desprendía en tiras largas. Todas las puertas de las habitaciones estaban cerradas. Parecía exactamente lo que debería ser. Un piso abandonado. Intocado desde hacía décadas. Excepto por el camino. En el centro del corredor, alguien había desgastado la alfombra. No con un solo paso. Con cientos. Miles. Un ir y venir sostenido a lo largo de mucho tiempo. El camino llevaba directo hasta el final del pasillo. Hasta la última puerta a la derecha. Habitación 1312. La puerta estaba entreabierta. Una línea delgada de luz pálida salía desde adentro. Escuchó. Nada. Empujó la puerta. Alguien vivía ahí. Un colchón improvisado en el suelo. Latas de comida apiladas sobre el escritorio. Una bolsa de viaje abierta con ropa dentro. Una linterna de batería aún tibia al tacto. Suciedad sobre cada superficie excepto en las que se usaban con regularidad. Fue al baño. El espejo sobre el lavabo estaba cubierto de nombres. De arriba a abajo. De lado a lado. Escritos con algo de color oscuro y oxidado que supo de inmediato que no era marcador. Los nombres cerca de la parte superior eran viejos, casi borrados por el tiempo. Los de más abajo eran más oscuros. Más recientes. Había más nombres en ese espejo de los que podía contar. Todavía los estaba leyendo cuando escuchó abrirse la puerta de la escalera al final del corredor. Apagó la linterna. Se quedó completamente inmóvil en el umbral del baño. Pasos. Lentos. Sin prisa. Avanzando por el corredor en su dirección. Se detuvieron justo al otro lado de la pared. Escuchó respiración. Tranquila. Constante. Como alguien que no sabía que había otra persona ahí. O que no le importaba. Los pasos se alejaron. La puerta de la escalera se abrió y se cerró. Esperó 2 minutos completos antes de moverse. Al salir, pasó la linterna por debajo de la cama. Había una caja de madera. La abrió. Tarjetas de acceso. Decenas. Todas desactivadas. Todas marcadas con números de habitación en tinta negra. Distintos pisos, distintas épocas, distintos diseños correspondientes a distintos periodos de la historia del hotel. Debajo de las tarjetas había fotografías. Tamaño estándar. Atadas en grupos. Huéspedes. Fotografiados sin saberlo. A través de ventanas, por puertas entrecerradas, en pasillos. Cientos de imágenes que abarcaban lo que parecían ser años. En el fondo de la caja había un grupo separado, sostenido con una banda elástica. Todas las fotos eran de la misma mujer. Tomadas en distintas visitas, distintas estaciones. Las primeras eran de lejos. Progresaban. La última mostraba a la mujer dormida en una cama de hotel. Tomada desde muy cerca. Con suficiente luz para ver claramente su rostro. La reconoció. No personalmente. Por una noticia de hace un par de años. Una mujer que se había hospedado en el Aldrón para una conferencia de trabajo en 2019. Que nunca hizo el check-out. Que fue encontrada 3 kilómetros más adelante. Su caso seguía sin resolverse.
Llamó al 911 desde la escalera. Esperó en el piso 12. Cuando llegaron, el piso estaba vacío. Quienquiera que hubiera estado en ese corredor, había desaparecido. La forma en que entraba y salía del edificio era algo que los investigadores todavía estaban tratando de determinar. La caja fue tomada como evidencia. El espejo fue fotografiado y documentado.